¿Quieres ser repostera? Fuera. Mamá me echó, diciendo que mis sueños eran basura. Me fui con $280. 9 años después, Seguridad llamó: señora, su madre está aquí, dice que es crítico. Salí y le dije. Estaba parada tras bambalinas en la ceremonia de Forbes 30 menores de 30 en Nueva York, asomándome por la cortina, cuando mi corazón se detuvo. En primera fila, mi madre y mi padre. Sentados allí como si tuvieran todo el derecho, como si no me hubieran expulsado de sus vidas hace 9 años. Mi madre se veía diferente, más delgada. Algo en la forma en que se sostenía me decía que no estaba bien. Mi padre estaba rígido, mirando al frente como un hombre que no quería estar allí. Y entonces vi a Bianca, mi hermana mayor, sentada a su lado. Ella fue quien los trajo. Nuestros ojos se encontraron a través de la abertura de la cortina y ella me dio el asentimiento más pequeño, como si dijera: lo sé. Estoy aquí. Tenía 30 segundos antes de que dijeran mi nombre. Me temblaban las manos. Podía escuchar al presentador hablando de jóvenes emprendedores que cambiaron industrias. Y sabía que yo era la siguiente. Así que, permítanme contarles cómo llegué aquí. Como una chica de 18 años con $280 y una bolsa de basura llena de ropa terminó siendo dueña de 7 pastelerías, un programa de televisión, un libro de cocina y un patrimonio neto que haría que la mujer que la echó se atragantara con su café matutino. Mi nombre es Violeta, y esta es la historia de cómo mi familia aprendió que la hija que descartaron fue la cosa más valiosa que jamás tuvieron. Crecí en un suburbio a las afueras de Filadelfia. Calle bonita, césped cuidado, coche bonito en la entrada. Desde fuera, parecíamos el tipo de familia que lo tenía todo resuelto. Pero dentro de esa casa, solo importaba una moneda: el logro. Y mi madre era la banquera. Mi madre, Livia, dirigía todo como una corporación: cada nota, cada premio, cada actividad extracurricular rastreada y medida. No porque estuviera orgullosa, sino porque estaba llevando la cuenta. Necesitaba que sus hijos reflejaran una cierta imagen, la imagen de una familia que iba a alguna parte. Y durante mucho tiempo, ese sistema funcionó gracias a Bianca. Mi hermana mayor era todo lo que mi madre quería en el papel: la mejor de la clase, camino a medicina, capitana del equipo de debate. Bianca coleccionaba logros como otros niños coleccionan cartas intercambiables. Y mi madre exhibía cada uno de ellos como trofeos en una vitrina. Y yo, era invisible, pero no por mucho tiempo. Yo no era Bianca. Nunca iba a ser Bianca. Mientras ella memorizaba libros de anatomía, yo estaba en la cocina cubierta de harina tratando de entender por qué mi masa de croissant seguía rompiéndose. Mientras ella traía certificados a casa, yo traía pasteles. Y mi madre trataba esas dos cosas de manera muy diferente. Nunca me gritaba en público. Lo que hacía era peor: simplemente actuaba como si mi pasión no existiera. Cuando gané un concurso de repostería local a los 16, ella no vino. Cuando le dije que quería ir a la escuela de artes culinarias en lugar de a una universidad de 4 años, me miró como si le hubiera dicho que quería prender fuego a la casa. Mi padre, Gonzalo, se quedó en silencio durante todo aquello. No era cruel. Simplemente estaba ausente en todo lo que importaba. A veces me miraba con algo parecido a la simpatía, pero ni una sola vez abrió la boca para defenderme. Ni una sola. Y ese silencio le iba a costar más de lo que jamás podría imaginar. Ahora, aquí está la parte que lo cambió todo. La semana después de graduarme de la escuela secundaria, le dije a mi madre que me habían aceptado en un programa de artes culinarias. Apliqué sola, ensayos solos, portafolio solo. Estaba tan orgullosa que apenas podía respirar. Ella estaba en la mesa de la cocina revisando folletos de la escuela de medicina de Bianca. Al principio, ni siquiera levantó la vista. Cuando finalmente lo hizo, su rostro estaba completamente inexpresivo. Sin ira, solo esa frialdad calculada que todavía siento en el pecho. Me dijo que esta familia no había criado a alguien para glasear pasteles como profesión. Dijo: si quieres desperdiciar tu vida jugando con azúcar y mantequilla, puedes hacerlo en otro lugar. Me dio hasta la mañana, la universidad que habían elegido para mí o la puerta. Miré a mi padre.
Estaba parado en el pasillo. Escuchó cada palabra. Se le tensó la mandíbula y sus ojos cayeron al suelo. Pero no dijo nada. Esa noche, subí a tocar la puerta de Bianca. Necesitaba a mi hermana. Necesitaba que alguien en esa casa me mirara a los ojos y me dijera que no estaba loca por querer seguir lo que amaba. Me quedé allí susurrando su nombre, tocando suavemente durante lo que pareció una eternidad. Nunca abrió la puerta. Eso dolió más que cualquier cosa que mi madre hubiera dicho. Bianca era la única persona que creí que estaba de mi lado. Lo que no sabía, lo que no descubriría hasta años después, era que lo que sucedía al otro lado de esa puerta era muy diferente de lo que imaginaba. Pero llegaré a eso. Y créanme, no están listos para ello. A la mañana siguiente, bajé con todo lo que poseía en una bolsa de basura, no en una maleta. Mi madre había puesto una bolsa de basura negra en mi cama durante la noche. Ese fue su mensaje. Así valían mis sueños para ella. Mi padre estaba parado junto a la puerta principal. No intentó detenerme. Extendió la mano y me dio un apretón. No un abrazo, un apretón de manos, como si yo fuera una colega que se va de la oficina. Luego presionó algo en mi palma, $280, cada billete de su billetera. Salí por la entrada, pasé el césped bonito y el coche bonito, y no miré hacia atrás. No porque fuera valiente, sino porque sabía que si me daba la vuelta y veía esa puerta cerrada detrás de mí, me rompería. Guarden ese momento de la bolsa de basura. Será importante más tarde de una manera que ninguno de nosotros esperó. Tomé un autobús hacia el sur sin plan. Solo necesitaba alejarme lo suficiente para que Filadelfia no pudiera atraerme de vuelta. Terminé en Charleston, Carolina del Sur, porque ahí fue donde se me acabó el dinero. Me bajé de ese autobús con menos de $40 y sin lugar donde dormir. Los primeros días fueron brutales. Dormí en un refugio. Recorrí las calles buscando cualquier cocina que contratara a una chica sin experiencia, sin referencias y con harina bajo las uñas. La mayoría de los lugares no me dejaban terminar la frase. Estaba empezando a preguntarme si mi madre había tenido razón sobre mí. Y entonces todo cambió una mañana cualquiera. Pasé junto a una pequeña panadería en una callejuela que no había visto antes. El letrero sobre la puerta decía, Light Me. La exhibición de la ventana tenía la tarta más hermosa que jamás había visto, dorada, simétrica, más arte que comida, y el olor que salía por esa puerta fue suficiente para detenerme a mitad del paso. Empujé y abrí. Una campanilla sonó. Detrás del mostrador había una mujer de unos 70 años con el pelo plateado recogido, una flor en el delantal y los ojos más agudos que jamás había visto. Su nombre era Irene. Era francesa. Había sido dueña de esa panadería sola durante décadas desde que su esposo falleció, y estaba a punto de cambiarlo todo. Me miró a mí, con la bolsa de basura, el pelo desordenado, los ojos que no habían dormido en días, y no preguntó qué había pasado. Señaló la vitrina y preguntó qué pensaba de la tarta. Le dije que era lo más hermoso que había visto, pero que la masa parecía ligeramente sobrelaminada. Ella levantó una ceja, luego sonrió. Fue la primera sonrisa real que alguien me había dado en semanas. Me dijo que pasara detrás del mostrador. Me entregó un delantal. Dijo que cualquiera que pudiera detectar una sobrelaminación desde el otro lado del cristal probablemente sabía desenvolverse en una cocina. Así, conseguí un trabajo. Pero lo que Irene realmente me ofrecía era algo que no entendería hasta mucho más tarde. Durante la semana siguiente, me dio una habitación encima de la panadería. Sus recetas, su paciencia, sus décadas de conocimiento transmitidas con manos espolvoreadas de harina e instrucciones tranquilas y firmes. Nunca levantó la voz. Nunca me hizo sentir pequeña. Cuando cometía errores, y cometí muchos, ella solo asentía y decía que la masa te enseña si la dejas. Una tarde, después de cerrar, se sentó en la mesita junto a la ventana y me dijo algo que llevo conmigo hasta el día de hoy. Dijo que la repostería es un lenguaje, una forma de decirles a las personas que importan. Dijo que cada vez que le das a alguien algo que hiciste con tus manos y tu corazón, estás diciendo, te veo y vales este esfuerzo. Tuve que apartar la mirada porque no quería que viera mis lágrimas.
Mi madre lo llamó una pérdida. Irene lo llamó un lenguaje. Misma chica, mismo sueño. Dos veredictos completamente diferentes. Pero lo que ninguna de nosotras sabía aún era que esta pequeña panadería en una calle tranquila de Charleston estaba a punto de convertirse en la base de algo que nunca podríamos haber predicho. Porque a los pocos meses de mi llegada, Irene me sentó con 2 tazas de café y una expresión que me decía que algo grande se avecinaba. Dijo que tenía una idea. Irene me dijo que estaba cansada. No el tipo de cansancio que se arregla durmiendo. El tipo que se asienta en los huesos después de décadas de despertarse antes del amanecer, levantar sacos de harina, estar de pie hasta que tus rodillas te rueguen que pares. Dijo que su esposo había muerto hacía años y que la panadería era lo único que le quedaba. Pero sus manos ya no eran las de antes. Su espalda ya no era la de antes. Y me había estado observando durante meses, viendo cómo me movía por esa cocina como si hubiera nacido en ella. Me ofreció venderme la Petite Maison por $1. $1. A cambio, quería el 10% de lo que ganara la panadería durante los primeros años. No porque necesitara el dinero, sino porque quería saber que el trabajo de su vida seguía vivo. Le pregunté por qué yo. Dijo que reconoció algo en mí el primer día que entré por esa puerta. Dijo, miré la repostería de la misma manera en que ella la miraba cuando era joven, como si fuera lo único en el mundo que tenía sentido. Firmé los papeles. Y así, a los 19 años, la chica de la bolsa de basura tenía su nombre en una escritura. Pero ser dueña era una cosa. Sobrevivir era otra muy distinta. Ese primer año casi me rompe. El romance de tener tu propio negocio desaparece rápido cuando eres tú quien desatasca el desagüe a medianoche, rehace los libros a las 2 de la madrugada y se levanta a las 4 para encender los hornos. Hubo semanas en las que apenas dormía, meses en los que apenas cubría los gastos. Perdí peso que no podía permitirme perder y gané ansiedad que no podía permitirme conservar. Pero seguí adelante. Cada mañana abría esa puerta, encendía las luces y hacía algo hermoso porque era lo único que sabía hacer. Y en algún lugar profundo, creo que estaba tratando de demostrarle a una mujer a 2 estados de distancia que se había equivocado sobre mí. Y entonces sucedió algo que nunca vi venir. Un cliente me grabó una noche. Ni siquiera sabía que estaban allí. Había dejado la puerta de la cocina abierta porque hacía calor, y alguien que pasaba por la calle levantó su teléfono y me grabó a las 4 de la mañana, cubierta de caramelo, hablándome a mí misma mientras quemaba la parte superior de un pastel de caramelo y bourbon. Estaba agotada. Mi pelo era un desastre. Estaba murmurando instrucciones como una lunática. Y aparentemente, eso era exactamente lo que Internet quería ver. El vídeo se hizo viral. Millones de visitas en días. Y no fue solo el pastel lo que la gente captó. Fue la historia. Alguien desenterró los detalles, la chica que fue echada con una bolsa de basura y construyó una panadería desde cero en Charleston. Se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación lo recogieron. Los blogueros gastronómicos condujeron horas solo para hacer cola. La fila fuera de la Petite Maison daba la vuelta a la manzana, y por primera vez en mi vida, no podía hornear lo suficientemente rápido. Recuerdo estar en la cocina a las 5 de la mañana con masa en todas las superficies, leyendo los comentarios de ese vídeo y sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, como si el mundo finalmente me estuviera mirando y no apartando la vista. Irene pasó por allí durante ese periodo. Se quedó en el umbral observando el caos, la multitud, el ruido, y solo negó con la cabeza y se rió. Me dijo que la panadería nunca había estado tan ruidosa en 40 años. Luego me miró, me apretó la mano y dijo que siempre supo que esa cocina estaba esperando a la persona adecuada. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperó. A los pocos meses, una mujer llamada Melina se puso en contacto. Era una inversora especializada en escalar pequeñas marcas de alimentos, y creía que lo que yo tenía podía crecer mucho más allá de una sola tienda. Tenía razón. Juntas abrimos una segunda ubicación, luego una tercera, y luego las cifras comenzaron a moverse tan rápido que apenas podía seguir el ritmo. Llamé a Irene una tarde después de firmar el acuerdo para mi cuarta ubicación. Ella guardó silencio mucho tiempo al otro lado de la línea.
Luego rió suavemente y me dijo que siempre supo que la panadería era demasiado pequeña para mí. Le dije que nunca fue demasiado pequeña. Fue lo más grande que alguien me había dado. Se quedó callada de nuevo después de eso. El buen tipo de silencio. Pronto, tuve 7 pastelerías, un programa de televisión, un libro de cocina y un nombre que la gente reconocía. En teoría, lo tenía todo. Pero incluso mientras el éxito se acumulaba y las ofertas seguían llegando, había un vacío en mi pecho que nada podía llenar. Pensaba en mi familia más de lo que quería admitir. Pensaba en Bianca sobre todo, esa puerta cerrada, ese silencio. Me atormentaba más que las palabras de mi madre. Lo que voy a contarles es la parte de esta historia que todavía me hace temblar las manos. Cuando comenzamos a expandirnos, mi contador me pidió que digitalizara todos los registros financieros antiguos de los primeros días. En ese entonces, no tenía software ni contadora. Tenía una caja de zapatos llena de recibos y una cuenta corriente que apenas controlaba. Así que, por primera vez, alguien realmente revisó cada línea del primer año de la panadería. Y fue entonces cuando encontré algo que me detuvo en seco. Había depósitos, pequeños y regulares, en la cuenta de la panadería desde las primeras semanas. Un par de cientos aquí, un par de cientos allá. Constante, firme. Alguien había estado alimentando silenciosamente mi negocio con dinero cuando yo estaba demasiado abrumada para notarlo. Las transferencias provenían de una cuenta que no reconocía, y se detuvieron abruptamente después de unos meses. Rastreé la cuenta. Requirió algo de búsqueda, y cuando finalmente encontré el nombre asociado a ella, tuve que sentarme en el suelo de la cocina porque mis piernas no me sostenían. Bianca, mi hermana, la que nunca abrió la puerta, la que había resentido durante años por su silencio esa noche. Ella me había estado enviando dinero desde el principio. Había descubierto dónde estaba, encontrado la cuenta de la panadería, y me había mantenido a flote silenciosamente durante los meses en que fui más vulnerable. Y la razón por la que la transferencia se detuvo no fue porque ella cambiara de opinión. Fue porque mi madre se enteró. Livia descubrió lo que Bianca estaba haciendo y le dio el mismo ultimátum que me había dado a mí: deja de ayudar a tu hermana o tú también estás fuera. Y Bianca siguió enviando el dinero de todos modos. Así que mi madre la cortó. A su propia hija de oro, aquella en la que había construido toda su identidad, la apartó porque se atrevió a amar a su hermana pequeña. Necesito que reflexionen sobre eso por un segundo. La chica que pensé que me había abandonado fue la única que luchó por mí, y pagó por ello con todo lo que tenía. Encontré el número de Bianca a través de un viejo amigo de la universidad. Cuando llamé, hubo silencio en la línea tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego escuché su respiración. Luego escuché sus intentos de no llorar. Y entonces dijo mi nombre y algo dentro de mí que había estado encerrado durante 9 años se rompió. Hablamos durante horas. Me contó todo. Cómo había estado detrás de esa puerta la noche que toqué, llorando en su almohada, aterrorizada de que si la abría, nuestra madre lo oiría y las echaría a ambas antes de que pudiera ayudarme. Como ella había hecho un plan: dejarme ir, enviar dinero, luego encontrar una manera de seguirme. Como nuestra madre la atrapó y cumplió su amenaza. Como Bianca pasó años reconstruyendo sola, demasiado avergonzada para contactarme porque pensaba que la odiaba. Le dije que nunca la odié. Le dije que esa puerta cerrada fue lo que más me dolió en el mundo. Y ella dijo que era lo que más le dolía a ella también. Lloramos juntas por teléfono como dos niñas que se habían perdido en el bosque y finalmente se encontraron. Bianca se convirtió en mi familia de nuevo ese día. No por la sangre, sino por la elección. Ella voló a Charleston la semana siguiente. Cuando la vi parada afuera de la panadería, mirando el letrero, mirando lo que había construido, se cubrió la boca con ambas manos y se quedó allí parada. Salí y nos abrazamos en esa acera durante mucho tiempo. Ninguna de las dos dijo una palabra. No hacía falta. Justo cuando pensé que la parte más difícil de esta historia había quedado atrás, la vida me recordó que no había terminado. Unas semanas después, Bianca llamó con algo más pesado en su voz. Nuestra madre estaba enferma. Insuficiencia renal. Necesitaba un trasplante. Y sin uno, los médicos no eran optimistas.
Mi padre no era compatible. Bianca no era compatible. Y nuestra madre, la mujer que empacó mi vida en una bolsa de basura, se estaba quedando sin opciones. La ironía era tan aguda que podía cortar cristal. La hija que ella echó era ahora la única persona con los recursos y el alcance para ayudar a salvar su vida. Y ella lo sabía. Por eso estaban en esa ceremonia. Bianca los había convencido de venir. No a suplicar, solo a ser vistas, solo a recordarme que existían. Me paré tras bambalinas y miré a mi madre a través de esa cortina una vez más. Se veía pequeña, cansada, como una mujer atrapada tras los muros que pasó toda su vida construyendo. Salí al escenario. Acepté el premio. Di mi discurso y no miré a mis padres, ni una sola vez. Después de la ceremonia, Bianca me encontró en el vestíbulo. Estaba parada entre nuestros padres como un puente juntando dos piezas rotas. Mi padre no podía mirarme. Mi madre intentó y no pudo mantener la mirada. Les dije que ayudaría, pero no gratis. Mi condición era simple, toda la familia se sentaría en una sala juntos con un terapeuta. No una vez, no como un gesto, sino como un compromiso. Cada semana, por el tiempo que fuera necesario. Quería la verdad de cada uno de ellos. No más silencio. No más fingir. Si querían volver a estar en mi vida, iban a tener que ganárselo con honestidad. No iba a dejar morir a mi madre mientras resolvíamos las cosas. Comencé la búsqueda del donante esa misma semana, pero la terapia no era negociable. Esas dos cosas correrían en paralelo. Mi padre aceptó de inmediato, casi demasiado rápido. Como un hombre que había estado esperando años a que alguien lo forzara a sentarse, tenía demasiado miedo de hacerlo por sí mismo. Mi madre se resistió. Por supuesto que lo hizo. La terapia significaba admitir que algo estaba roto, y Livia había dedicado toda una vida a asegurarse de que nada pareciera roto desde fuera. Pero Bianca habló con ella. No sé lo que dijo. Todo lo que sé es que el martes siguiente, los cuatro estábamos sentados en una sala con un terapeuta llamado Dr. Reinaldo, y nadie hacía contacto visual. La primera sesión fue brutal. Mi padre apenas habló. Mi madre se sentó con los brazos cruzados y la mandíbula tensa como si estuviera soportando algo médico. Dije lo que necesitaba decir, que construí mi vida a partir de una bolsa de basura y un billete de autobús mientras ellos miraban a distancia, y que merecía saber por qué. Nadie tuvo una respuesta ese día, pero estuvo bien porque la verdad estaba llegando y ninguno de nosotros estaba listo para ella. El verdadero terremoto llegó en la segunda sesión y comenzó con la persona que menos esperaba. Mi padre se inclinó hacia adelante, puso las manos sobre las rodillas, y las palabras salieron de él como algo que se había estado pudriendo dentro durante una década. Dijo que era un cobarde. Dijo que vio a su esposa destruir a su hija e hizo nada. Dijo que me dio la mano en la puerta porque no confiaba en sí mismo para abrazarme. Sabía que si me abrazaba, no podría soltarme. Y no fue lo suficientemente valiente para luchar contra mi madre. Así que me dejó ir con $280 y un apretón de manos. Y había estado cargando con ese peso cada día desde entonces. La sala quedó en silencio. Mi madre miró fijamente a la pared. Bianca miró al suelo. Y yo miré a mi padre y vi, por primera vez en mi vida, a un hombre que se había estado ahogando silenciosamente dentro de su propia casa durante décadas. Pero lo que sucedió después es lo que nunca podría haber predicho. Durante las semanas siguientes, pieza por pieza, sesión por sesión, mi madre comenzó a quebrarse. No dramáticamente, no de golpe, lentamente. Como el hielo rompiéndose a principios de primavera. Luchó contra ello en cada paso. Desvió. Culpó a las circunstancias. Minimizó lo que había hecho. Pero el doctor Reinaldo fue paciente y la verdad tiene una manera de encontrar la luz sin importar cuán profundo la entierres. Salió un jueves por la tarde. Mi madre estaba a mitad de una frase defendiéndose, explicando por qué había presionado tanto por el éxito académico, cuando algo en su voz cambió. Se volvió más silenciosa, más delgada, y luego dejó de hablar por completo durante lo que pareció un minuto entero. La sala contuvo el aliento. Cuando habló de nuevo, ya no estaba hablando de mí.
Estaba hablando de sí misma, de ser una mujer joven a la que le encantaba pintar, que pasaba cada hora libre con un lienzo y un juego de pinceles que le había dado su abuela, que soñaba con ir a una escuela de arte, de pasar su vida creando cosas que hicieran sentir algo a la gente. Habló de ello de una manera que dejó claro que no había dicho nada de esto en voz alta en décadas, como si las palabras hubieran estado encerradas en una habitación dentro de ella, y la puerta finalmente se hubiera cedido. Sus propios padres aplastaron ese sueño antes de que tuviera la oportunidad de respirar. Le dijeron que el arte no era una carrera. Le dijeron que estaba siendo tonta. Tiraron sus pinceles. La inscribieron en un programa de negocios y le dijeron que estuviera agradecida. Y ella nunca volvió a pintar. Ni una sola vez. Enterró esa parte de sí misma tan profundamente que se convenció de que nunca había existido. Y luego, años después, su hija entró en la cocina y dijo que quería construir su vida en torno a crear cosas hermosas. Y en lugar de ver una segunda oportunidad, en lugar de ver el sueño que nunca pudo vivir, mi madre vio un espejo. Y no podía soportar lo que reflejaba. Así que me hizo exactamente lo que le habían hecho a ella. No por crueldad, sino por una herida tan antigua que ni siquiera sabía que seguía sangrando. Me miró a través de la habitación y vi algo que nunca había visto en el rostro de mi madre, no ira, no control, devastación. Dijo que me hizo lo que le hicieron a ella. Dijo que no sabía ser diferente. Me quedé allí sentada un largo rato sin decir nada, porque, ¿qué dices ante eso? ¿La mujer que destruyó tu sueño tuvo su propio sueño destruido primero? La villana también era una víctima y nadie la había ayudado a sanar. No voy a mentir y decir que la perdoné en el acto. No lo hice. Ese tipo de dolor no se disuelve en una sola tarde. Pero algo cambió dentro de mí ese día. Me di cuenta de que mi madre no era un monstruo. Era una víctima. Alguien la había roto mucho antes de que ella me rompiera a mí. Y nadie la había ayudado a juntar las piezas. El ciclo, eso es lo que llamó el doctor Reinaldo. Y yo fui la primera persona de mi familia en romperlo. Mientras tanto, la búsqueda de donantes que había comenzado semanas antes estaba en pleno apogeo. Yo no era compatible, pero tenía algo que la mayoría de la gente no tiene, una plataforma y una historia que le importaba a la gente. Organicé una jornada de donación a través de mis panaderías. Usé mis redes sociales, mis contactos, mi alcance. Miles respondieron. Y después de semanas de búsqueda, se encontró una compatibilidad, una extraña de Georgia que vio mi historia y fue a una clínica a la mañana siguiente. La cirugía fue un éxito. Mi madre se recuperó. Y cuando abrió los ojos en esa habitación de hospital, la primera persona que vio fue a Bianca a un lado y a mí al otro. Extendió la mano para tomar la mía. La dejé tomarla. No apreté a cambio. No todavía, pero dejé que la sostuviera. Unas semanas después, organicé un evento en vivo en la panadería insignia de Charleston, una celebración para la comunidad, para el equipo que me ayudó a crecer, para todos los que habían sido parte del viaje. El lugar estaba abarrotado, cámaras por todas partes, gente que amaba llenando cada rincón de esa sala. Y entonces la vi entrar. Irene, con el pelo plateado recogido, caminando despacio pero erguida. Había venido sola. Encontró un asiento cerca del fondo y se sentó allí en silencio, observando todo con esos ojos agudos. Cuando la vi desde el escenario, me detuve a mitad de la frase. Toda la sala se quedó en silencio. Bajé, caminé entre la multitud y me arrodillé frente a la mujer que cambió mi vida con un trato de $1 y un delantal. Me miró y me dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que tomé su pequeño regalo y construí algo hermoso con él. Dijo que eso era todo lo que ella quería ver. Toda la sala se puso de pie, cada persona. E Irene simplemente se quedó allí negando con la cabeza, fingiendo que no lloraba, pero lo estaba haciendo, y yo también, y la mitad de la sala también. Bianca también estaba allí, parada a un lado con lágrimas corriendo por su rostro. Mi hermana, la que luchó por mí en secreto cuando nadie miraba, la que pagó por amarme con su propio exilio. Nos encontramos después del evento y caminamos por la orilla hasta que se puso el sol. No hablamos del pasado. Hablamos del futuro,
De lo que queríamos construir juntas, de lo que significa realmente la familia cuando quitas la obligación y la sangre y solo haces una pregunta simple: ¿quién apareció? Ella apareció. Siempre lo hizo, incluso cuando yo no podía verlo. Mi madre todavía está en terapia por su cuenta ahora, trabajando en décadas de cosas que nunca enfrentó. A veces hablamos, llamadas cortas, palabras cuidadosas. Todavía no estamos bien. Pero lo estamos intentando, y eso es más de lo que jamás pensé que podría decir. Mi padre me escribe cartas ahora, escritas a mano. Nunca fue bueno con las palabras en voz alta. Pero en papel es un hombre diferente. Y al final de cada carta escribe lo mismo, que lo siente, que está orgulloso y que debió haber dicho ambas cosas hace mucho tiempo. La gente me pregunta todo el tiempo si le guardo rencor a mi madre, y la respuesta honesta es complicada. Intentó deshacerse de mí. En cambio, me liberó. Algunas personas te enseñan en quién convertirte. Otras te enseñan en quién no convertirte. Mi madre hizo ambas cosas. Y creo que eso es lo más honesto que puedo decir sobre ella.